Ahora nos vamos a abocar a ver ejemplos de obligaciones solidarias que surgen de la ley. Un ejemplo, un menor de edad. Profe, antes que los ejemplos, ¿puedo hacer una pregunta rapidito? Sí, cómo no, sí. En el caso de que se suspenda la prescripción, ¿eso también tiene efecto para todos? Bien, ahí hay que distinguir respecto de la prescripción para que tenga efectos que se propagan o que no se propagan, vamos a tener que diferenciar si es de objeto indivisible o es solidaria, porque no va a ser la misma situación. Vamos a ver qué ocurre en casos concretos, que era lo que iba a ver para que lo podamos visualizar. Por eso digo que la indivisibilidad y la solidaridad no son exactamente iguales, aunque sí tengan muchos puntos en común. Porque si una obligación se extingue en la indivisibilidad respecto de uno, aunque sea simplemente mancomunada, se extingue para todos. Ejemplos de la solidaridad donde vamos a poder ver esto. Un menor de edad, por ejemplo, comete un hecho ilícito. Bueno, de acuerdo a nuestra normativa, siendo menor de edad, los padres que ejercen responsabilidad parental cuando el daño es causado a un tercero son solidariamente responsables por el daño que ese menor le ocasiona a un tercero. ¿Qué significa que son solidariamente responsables? Significa que la víctima, siendo el autor del daño un menor de edad, podrá demandar indistintamente al padre o a la madre reclamándole a cualquiera de los dos el total de la indemnización. Que la ley disponga esto significa que la víctima del daño que causó el menor de edad puede ir y demandar a padre y madre o puede dirigir su acción contra cualquiera de los dos por el total de la indemnización. Allí la solidaridad de los padres de este menor implica que la víctima, como acreedora de la indemnización, va a dirigir su acción contra los deudores solidarios, que son padre y madre, por el total, contra ambos o contra cualquiera de ambos por el total. Fíjense que ahí es la ley la que está disponiendo la solidaridad de ambos padres respecto a la víctima, que sería la acreedora de la indemnización, de la obligación de indemnizar por el hecho dañoso del menor. Después va a venir otro punto. Puede demandar al menor siempre que sea mayor de 10 años, porque cuando el menor tiene menos de 10 años, se entiende que la responsabilidad de los padres es como si hubiera sido el hecho propio, digamos. Ahí vamos a incursionar en otro tema que lo vamos a dejar para más adelante, que es la obligación concurrente. Pero respecto a la responsabilidad de los padres, al ser solidarios, la víctima puede reclamar a cualquiera de los dos por el total. Alguien me iba a hacer una pregunta. Yo, que si el deudor, espera Marco, si el deudor, digamos, le pasa cualquier cosa, se muere, y eso no, se genera... ese es el acreedor. No confundas víctima con acreedor. La víctima es acreedora de... No, el deudor, digo yo, cuando son deudores solidarios. Ah, sí, perfecto. Los deudores solidarios, si uno se muere, ¿no deja de ser solidario para sus herederos o no sé si me explico? Sí, perfectamente. ¿Qué pasa con los herederos cuando esos herederos pasan a ser responsables por la parte del causante? En ese caso, las cuotas partes de los herederos como responsables son simplemente mancomunadas. Es muy interesante el caso que vos decís.
Por lo tanto, la solidaridad originaria, si uno de esos fallece y tiene 2 herederos, por ejemplo, los herederos son simplemente mancomunados frente al acreedor. ¿Por qué? Porque en ese caso la ley no previó la solidaridad de los herederos del deudor solidario. Con lo cual, cada uno en qué cuota parte va a tener que responder. En la cuota parte, según la proporción en la herencia que tengan. Si son herederos por partes iguales, serán simplemente mancomunados por partes iguales. Es un ejemplo complejo, pero siguiendo el hilo y para contestarte, implica que si el acreedor de la indemnización, en lugar de ir contra el cónyuge sobreviviente, padre o madre, va contra los herederos del que ha fallecido, no queda otra opción que reclamarle proporcionalmente a cada uno de acuerdo a la cuota parte que tengan en la herencia. Los herederos van a ser simplemente mancomunados en esa deuda. ¿Me explico? Siempre y cuando haya esa herencia, o sea, no puede ser un deudor solidario que, por ejemplo, en las últimas quedó insolvente, ahí ya el efecto le corre a los demás. Sí, además, Si no hay herencia, aclaremos algo, son mancomunados y deben responder en función de lo que reciben de la herencia, digamos, no con el propio patrimonio, ¿verdad? Porque son herederos, claro, exactamente, ¿no? Solamente con lo que reciben de la herencia y por la cuota parte que les corresponda. Es muy interesante la pregunta porque ahí vemos un caso donde está derivada la simple mancomunación. Profe, Sí. Una consulta. Sería en caso de que, por ejemplo, el deudor que falleció y que tiene a los herederos haya, ¿cómo es?, hipotecado la propiedad. No, pero a ver, ahí estamos confundiendo dos cuestiones. Digamos, el heredero es más allá de esa cuestión. Si hipotecó una propiedad que debe, digamos, ya cae un acreedor hipotecario con prioridad de cobro, con lo cual acá estamos ya hablando de otro tema. El acreedor hipotecario tiene un privilegio de cobro, con lo cual ahí va a ser el acreedor hipotecario contra el deudor hipotecario, ¿verdad? Pero ahí ya no estamos hablando de solidaridad. ¿Por qué? Porque en la solidaridad o en la mancomunación tiene que haber pluralidad. Y si hay un acreedor hipotecario, ya ahí hablamos de relaciones individuales, ¿verdad? Y además el acreedor hipotecario tendrá una prioridad de cobro. Me parece que ahí ya estamos en otra situación. Noelia. Veamos otro caso de solidaridad. El caso de la responsabilidad por grupo, grupal. Caso, creo que en algún momento lo charlamos, que alguien, un peatón, esté damnificado porque se ha caído alguna cosa de un departamento, de un edificio. Y dijimos, bueno, no sabemos de dónde cayó. Entonces, ¿la víctima a quién va a demandar? No sabe de qué departamento provino. El ladrillo, la maceta, lo que fue la mampostería que se cayó. Si no se sabe determinar de dónde provino, la víctima podrá reclamar a todos los propietarios u ocupantes de todos los departamentos que den al frente de donde cayó el objeto que causó el daño. Y por ley son todos solidariamente responsables, salvo que se pueda acreditar en ese proceso que el daño provino de determinado lugar donde es determinado propietario y ese va a ser el que responda. ¿Y qué significa que sean solidarios? Que esa víctima va a poder reclamar a todos o a cualquiera de ellos reclamando el total de la indemnización. Otro ejemplo grupal. Hay una manifestación
pacífica. De esa manifestación pacífica hay un grupo claramente identificado. Por ejemplo, el grupo que milita el medio ambiente. En esa manifestación hay un grupo que digamos, que se identifica como pro medio ambiente. De ello deriva, supongamos, un piedrazo, un daño que no se sabe de dónde surgió. Se sabe que surgió de ese grupo y no es posible identificar al responsable directo, porque si es posible identificarlo, ese será el que debe reparar el daño. En esos casos, la ley también da una responsabilidad grupal y permite a la víctima reclamarle a todos los que pertenecían a ese grupo identificado. Tienen que darse ciertas condiciones, que los demandados pertenezcan a ese grupo que se identifica de tal manera y que no sea posible identificar al autor del daño. ¿Qué dice la ley para proteger a las víctimas? Que pueden demandar a todos los integrantes de ese grupo identificado como grupo. No es lo mismo, y aclaro, que si hay un grupo de 3 o 4 personas, uno agrede a otro y eso no tiene identificación grupal. Bueno, no, ahí son responsabilidades individuales. Ahora, si el grupo es identificado como tal y de ello deriva un daño a un tercero, la víctima podrá reclamar a cualquiera de los componentes identificados en ese grupo y son todos solidariamente responsables frente a la víctima. Y alguien podría decir, bueno, pero yo estoy en un grupo identificado medioambiental y sé que la piedra la tiró fulano que pertenece a ese grupo, bueno, pues el demandado tendrá que identificar, o quien lo sepa, de dónde provino el daño y será ese el responsable. Pero en protección de la víctima, la ley establece la solidaridad de todos los que conforman ese grupo identificado como grupo frente a la víctima que puede demandar a todos o a cualquiera de ellos. Por supuesto que si después se identifica el autor del daño, ese va a ser el responsable. Pero estamos hablando del caso donde es un daño derivado de un grupo identificado como tal, pero donde se desconoce o no es posible identificar al autor. Bueno, en ese supuesto, está como... Sí, Agustina. Bueno, pero digo, como desde el punto de vista de los deudores, se está violentando el principio de inocencia, porque a vos te dicen, vos estabas en ese lugar. Sí, bueno, yo no fui, probá que fui yo. Bueno, en ese caso, habrá que ese grupo que se manifiesta como tal, del cual derivó un daño, habrá que luego dilucidar en el proceso quién es el responsable. Y obviamente, si hay un responsable específico, los otros podrán eximirse de responsabilidad existiendo el responsable específico. Pero claro, está invirtiendo la carga de la prueba. Bueno, en la responsabilidad grupal hay una inversión de la carga probatoria. ¿Por qué? Porque es protección a la víctima y ahí está la solidaridad presente. Con lo cual, vos para eximirte de responder perteneciendo a un grupo identificado y no estando claro el autor, tendrás que demostrar o que no perteneces al grupo o que no fuiste el autor. Ahora, acá hay una diferencia, esto lo vamos a ver más específico, pero para darlo como ejemplo, cuando ese grupo es peligroso. Caso de la barra brava. Si de una barra brava de un equipo se deriva un daño a un tercero y se lo afecta, la víctima puede reclamar a cualquiera o a todos los integrantes de la barra brava
que son solidariamente responsables. ¿Cuál es la diferencia de esta acción respecto a ese grupo no peligroso? Que el integrante de la barra brava va a tener que, cualquiera de ellos debe responder por el total como deudor solidario, no pudiendo eximirse probando la responsabilidad de otro. A modo de sanción, la ley lo único que le permite a un integrante de barra brava no autor es demostrar que no es integrante de la barra brava. Profesora, ¿y qué pasa con los grupos piqueteros que están armados de palos y demás cosas? Si el rompen grupo es entendido, vehículos? perfecto, el grupo entendido como grupo peligroso, digamos, grupo armado, identificado como tal, se aplica la misma noción de grupo peligroso. Son todos solidariamente por el daño hacia la víctima en la medida en que pertenecen a ese grupo peligroso. La ley lo pone esto como sanción, esto es nuevo, esto no estaba en el Código de Vélez, es la responsabilidad colectiva y tiene por finalidad desactivar la actuación en grupo que sea peligrosa o riesgosa. Por eso solo reconociendo la responsabilidad es mucho más, no es más grave, quiero decir, es evaluada con muchísima más estrictez que un grupo que no es peligroso. Tenés que demostrar que no formabas parte de ese grupo o que no estabas ese día y esa hora ahí, si sos demandado. En cambio, si el grupo no es peligroso, te basta con demostrar que no sos el autor del daño, que no tenías piedras, que no la tiraste, que no causaste el daño. ¿Mm? Sí. Con el solo hecho de reconocer que el grupo es peligroso. Sí, sí. Es un ítem interesantísimo, y esto ya es responsabilidad, pero lo vamos a ver más adelante, que ha previsto el Código Civil y Comercial para desactivar esas actividades peligrosas o causantes de daño. Entonces, no trata lo mismo la normativa al grupo peligroso que al grupo que no lo es. Quiero decir, no es tan lineal en que cualquier grupo de personas va a ser solidariamente responsable frente a un daño. Tienen que darse ciertos requisitos. Que el grupo sea perfectamente identificable como tal. Que vos como particular estés participando de un grupo con un destino determinado. Por ejemplo, estamos todos militando por determinada cuestión. Si son militantes pacíficos, no es un grupo peligroso. Ahora, si se deriva un daño a un tercero, el tercero puede demandar a todos los integrantes de ese grupo que se identifiquen donde está indiferenciado, ignorado el autor concreto del daño. Pero la diferencia es que si el grupo es peligroso, el integrante del grupo no le basta con señalar a Juan como responsable o decir yo no soy integrante de la barra brava, lo tiene que probar. Fíjense qué manera de tratar la ley, la responsabilidad por grupos para desincentivar la actitud de grupos violentos. Con esto, ¿qué quiero decir? Ahí se ve claramente la solidaridad de corresponsables. Y cuando veamos los efectos de la solidaridad, vamos a ver cómo la actuación de la víctima reclamando a uno solo va a propagar efectos hacia los restantes. Por eso la solidaridad no se presume. O está prevista en la ley o está pactada. ¿Por qué? Porque los efectos que nos va a dar la ley para la solidaridad va a ser de propagación a los codeudores. Con lo cual, tiene que estar muy claro o que la ley lo dispone o que se pacta. ¿Sí? Esto que yo les comento para que ustedes tengan de referencia, lo pueden leer
en la sección tercera, artículo 1760 a 1762. Lo vamos a ver en responsabilidad y yo acá lo traigo a colación para ver la solidaridad cómo funciona. Pero ¿qué va a ocurrir? Que cuando empecemos a ver qué pasa con la transacción, qué pasa con la prescripción, qué pasa con la mora, qué pasa con la culpa en la solidaridad, nos vamos a dar cuenta que hay un efecto que se propaga, que es tan fuerte y que afecta a todos los deudores solidarios, que tiene por tal que estar expresamente previsto. Sí, Flavia. No, yo iba a preguntar que si en la solidaridad el acreedor no demanda judicialmente al deudor, ese efecto de que prescriba es para todos, para los demás acreedores solidarios. No sé si me explico. A ver, estos casos que estamos viendo son de deudores solidarios, porque vuelvo a insistir, la ley dispone la solidaridad solamente pasiva. Para que Bien. la solidaridad sea activa, tiene que emerger de un acuerdo contractual. Claro, del contrato, sí, por eso. Sí. Por eso lo preguntaba. Si se En mi trata caso, de un contrato, los acreedores pactaron solidaridad, implica que cualquiera de ellos le puede reclamar a él o los deudores el total. Y después podrán los coacreedores solidarios reclamar la distribución de sus cuotas partes por aquel que percibió el total. bien. Otro caso de solidaridad legal de deudor se da en los casos de los productos elaborados, por ejemplo. Supongamos que alguien va a un restaurante, consume una comida en mal estado, se intoxica, debe ser internado, queda con daños, reclama. ¿Qué dispone la Ley de Defensa del Consumidor? Que el dueño del restaurante donde se consumió eso, bueno, si se puede dilucidar claramente que el producto contaminado se debió a mal estado de esa comida en el restaurante, será responsable el dueño del restaurante. Ahora, la víctima del daño no tiene la obligación de investigar de dónde provino ese daño. Perfectamente puede demandar al dueño del restaurante, al fabricante del producto que consumió en el restaurante, al vendedor mayorista del producto, al restaurante. La Ley de Defensa del Consumidor dispone la solidaridad de todos los integrantes de esa cadena de producto elaborado, desde el que lo fabricó, lo enlató, lo distribuyó, lo vendió a que finalmente lo vendió al consumidor final. Esta solidaridad de deudores, solidaridad de responsables, se hace en protección a la víctima, con lo cual la víctima de un daño podrá reclamar a cualquiera de esos integrantes de la cadena de producción y distribución de manera solidaria. ¿Por qué? Por el total de la indemnización. A uno o a cualquiera, digo, no es obligación de la víctima demandar a todos. Generalmente se hace por una cuestión probatoria, pero la solidaridad implica que el acreedor, en este caso la víctima, le pueda reclamar el total de la indemnización a uno, a varios o a todos los deudores solidarios, que en este caso serán todos los integrantes de la cadena de producción y distribución de un producto elaborado. María Cristina, ¿cómo estás? Sí, bien. Profesora, ¿no está exento el transporte en la ley del consumidor en este caso? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿No es? Si está exento Sí. el transporte
En la ley del consumidor. No, respecto 4.240. respecto del transportista, que acá no lo traté justamente a propósito, es responsable, pero solamente es responsable en lo que concierne al transporte. La responsabilidad del transportista es limitada en ese caso. Por eso, como me Sí. gusta el tema... Sí, es un tema espectacular. Pero esto que estás introduciendo es porque ya has leído responsabilidad, María Cristina, y lo sé. Ya sé que tenés esto estudiado, con lo cual no lo quise poner acá para no introducir una cuestión estrictamente de responsabilidad. Claro, uno se imagina Pero toda la es cadena. cierto, en toda esa cadena hay alguien puntualmente que tiene una responsabilidad limitada en cuanto a la indemnización, y es el transportista, en la medida de los daños que puedan provenir del transporte. Sí, sale del resto de la cadena. Por eso no lo mencioné al principio, ¿no? Porque lo que quería dar es como ejemplo, estos temas no los vimos, pero para dar ejemplos prácticos de cómo es la solidaridad. ¿Qué pasa cuando una víctima, que sería la acreedora, y no hablar siempre de los contratos, ¿no? Una víctima, que sería la acreedora de una indemnización, le puede reclamar a más de un responsable de manera solidaria? ¿Qué significa en todos estos casos que vimos? Que la víctima le puede reclamar a uno o a todos el total. Eso implica la solidaridad. Y por eso, insisto, no se presume, porque el efecto es gravoso en cuanto, no a la cantidad, sino en cuanto a la responsabilidad de que está obligado a responder como el resto por el total. Eso es la solidaridad. Y si uno de los deudores solidarios es insolvente, responde el resto. Muy bueno. No, en ese caso, en el caso de la solidaridad, sí. Cosa que no pasa en los casos que hemos visto anteriormente. Si vos tenés una insolvencia, estos efectos se propagan. Si vos tenés una extinción, por ejemplo, por pago de uno, se extinguió para todos. Si hay una dación de pago, por ejemplo, el acreedor conviene con uno de los deudores que en lugar de entregar tal cosa, va a entregar tal otra y se da por satisfecho, esa extensión propaga sus efectos para todos, está extinguida para todos los deudores. Hay un efecto de propagación hacia todos. Algunos casos en la solidaridad no se dan. Por ejemplo, el caso de la transacción. Ahí estamos hilando más finito. Sobre esto vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver las veces que sea necesario. Por ejemplo, el deudor demanda a varios, el acreedor demanda a varios deudores solidarios. Y resulta que en el proceso llega un acuerdo transaccional, es decir, un acuerdo que termina con ese proceso, en donde acreedor y deudor se encuentran, el acreedor satisfecho y el deudor se entiende que desobligado, porque realizaron un acuerdo transaccional. Y no participaron los codeudores. ¿Se le puede el acreedor oponer ese acuerdo transaccional a todos los codeudores? No. Ahora, ¿pueden los codeudores decir, mire, yo soy codeudor solidario, pero el acuerdo que hizo el otro codeudor a mí me satisface, me adhiero? Sí. Los codeudores solidarios se pueden beneficiar con el acuerdo transaccional de otro en el que no participaron, pero no les es oponible. Puede un codeudor decir, no, mire, el otro solidario arregló de tal manera el juicio con el acreedor. A mí no me satisface, yo voy hasta la sentencia. ¿Puede hacerlo?
Sí. Fíjense que ahí la solidaridad tiene un límite respecto a los acuerdos transaccionales. Entonces, la propagación de efectos es muy fuerte para todos, pero hay casos donde tiene alguna variante. Y menciono la transacción porque quiero que le queden casos específicos donde esa propagación de efecto tiene sus límites. Disculpe, profesora, le hago una consulta con respecto al acuerdo transaccional. Sí, En las simplemente mancomunadas, sí, el acuerdo es oponible. en la simplemente mancomunada, cada acreedor reclama a cada deudor nada más que su parte. Por lo tanto, si llega a un acuerdo transaccional con el deudor por su parte, nada tiene que oponerle ni se propaga al otro, porque el emisor le debe otra parte. Claro. Está disociado. El tema se da en la solidaridad, donde los efectos por regla se propagan a todos, pero eso no ocurre en la transacción, justamente. Les doy un ejemplo práctico. La víctima de una mala praxis demanda a un equipo médico, solidariamente responsables todos. ¿Por qué? Porque es un equipo que actúa como tal, no es un médico solo. Se presenta como equipo médico, 3 médicos actuando en equipo, solidariamente responsables frente al paciente. El paciente sufre una mala praxis. Demanda a los 3 médicos del equipo, solidariamente responsables. Ahora en el juicio llega a un acuerdo con uno de los médicos, que va a tener que pagar tanto de indemnización. Por lo tanto, con ese médico va a terminar, digamos, su deuda reparatoria, la deuda reparatoria de ese médico como deudor, por lo que haya transado con el acreedor. Ahora, los otros 2 médicos que no participaron del acuerdo tienen 2 opciones. Adherir a esa transacción si les beneficia o rechazarla. Y si la rechazan, esos 2 médicos pueden decir, bueno, no, nosotros vamos a la sentencia. ¿Qué diga la sentencia si nosotros somos deudores por tanto? Porque yo estoy seguro que no cometí mala praxis, por lo tanto no estoy dispuesto a aceptar un acuerdo reconociendo una indemnización que se pruebe que no soy responsable. La transacción no disemina sus efectos a todos los deudores y los deudores no la aceptan. Fíjense, es solidaria y sin embargo en la transacción tiene sus limitaciones. Los deudores que no participaron del acuerdo pueden beneficiarse con el acuerdo y adherir y decir, bueno, vamos todos a aceptar la transacción y a pagar tanto. Y se termina, se resuelve la obligación, se paga el total del crédito y se termina para todos. O bien decir, no, un momentito, yo no participé de esa transacción. Con lo cual yo quiero, señor juez, mi sentencia, que diga si soy responsable o no soy responsable. Ahí la solidaridad en la transacción tiene sus límites. Los deudores que no participaron pueden adherir al acuerdo o rechazarlo. Y si lo rechazan, van por su parte a la sentencia. No se les puede exigir lo que aceptó un codeudor solidario por transacción. Tengo una consulta. Sí. A la inversa, ¿cómo funciona entonces? Porque el que hace la transacción se exime. O sea, No, perdón. La transacción no es eximirse. Cuando hay una transacción, implica que un deudor está dispuesto a ceder en algo y el acreedor dispuesto a ceder en algo. Con lo cual, supongamos, lo que le reclama el paciente de la mala praxis a los 3 médicos es 1 millón de pesos. Ahora, llega un acuerdo transaccional con uno. Dice, bueno, perfecto. Yo reconozco que soy responsable, pero no por 1 millón de pesos, por 600.000. Con lo cual, ese deudor que fue demandado
está cediendo en algo, está reconociendo está reconociendo responsabilidad y dispuesto a pagar, no el total, parte. Y a su vez el acreedor, el paciente, dice, bueno, está bien, yo cedo parte de lo que he reclamado, entiendo que me quedo satisfecho con 600.000. La transacción es eso, son reconocimientos y renuncias recíprocas. De lo que demandé del total estoy dispuesto a renunciar a algo. Y el otro, que había dicho niego todo, no soy responsable, bueno, cede parte y dice, está bien, voy a pagar indemnización, no todo, esta parte. Renuncias y reconocimientos recíprocos. Ahora eso lo hace el que demanda, en este caso el paciente víctima, y uno de los corresponsables, uno de los médicos. Ahora, los otros que no participan, no, pará, un momentito, yo pertenezco al equipo, soy deudor solidario, pero yo no participé de ese acuerdo. Yo de ninguna manera voy a reconocer que debo ni 1 millón, ni 600, ni nada, porque yo no soy culpable. La responsabilidad médica es por negligencia o culpa, es subjetiva. No soy culpable, y voy a demostrar que no soy culpable. Mejor dicho, usted víctima demuestre que yo soy culpable para que yo sea responsable. Yo voy a la sentencia hasta las últimas consecuencias. Sí, a eso iba. Lo cual, Si en el la acuerdo sentencia... transaccional al otro no lo afecta. ¿Qué pasa en la sentencia? Por ejemplo, el deudor que transó, el médico que transó, dice, bueno, no, debo 600.000. Llega la sentencia dice, se condena a los médicos por 500.000. Horno. ¿Qué pasó? El deudor que no transó está obligado por 500.000, todos por 500.000. ¿Bien? Con lo cual, Bien. no está obligado más que a lo que dijo la sentencia porque no participó del acuerdo. En ese caso, la solidaridad no propagó sus efectos porque hubieron deudores que no aceptaron el acuerdo transaccional. Profe, entonces la sentencia sería solamente cosa juzgada para ese deudor y ese acreedor que se pusiera, que digamos, no es oponible al resto. No hay sentencia. Cuando hay transacción, el juicio... No digo en la transacción. Si hay una sentencia entre un acreedor y un solo deudor, sí. ¿no es oponible al resto? No, porque si con los otros transó el acreedor, ese juicio se extinguió y el crédito se extingue por transacción. Bien. En cambio, se extingue una vez que se cumple la transacción, obviamente. En cambio, para el que no acepta la transacción, el juicio va a terminar con una sentencia con cosa juzgada, es decir, cuando está firme la sentencia, hace cosa juzgada. ¿Para quién? Para el deudor que esperó hasta la sentencia. Obviamente, el que transó, acordó y finalizó ese proceso a través de la transacción. Por eso no lo exime, pero en realidad lo aparta del proceso, el que transa. Bueno, O pero sea, el que transa queda obligado por lo que transó. sí, eso sí. Mi pregunta más que nada iba si quedan dos que no quisieron sumarse a esa transacción y van a esperar la sentencia. Si la sentencia dice son culpables y deben 1 millón, Sí. solidariamente deberán pagar 1 millón entre esos dos. No afecta al que transó. Exactamente. Ahora, Okay. vamos a hacerlo un poquito más compleja. Con motivo de la transacción, uno de esos médicos le pagó 600.000. Y quedaron dos litigando por la sentencia. Y la sentencia dice, ustedes deben 1 millón. Con lo cual lo que resta pagarle al acreedor son 400.000. Ahora, el que pagó los 600, por supuesto, va a tener acción de regreso contra los otros por esa diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Ok, entonces la transacción en parte es parte también de la sentencia. O sea, esos No. 600.000 van a quedar como un pago. Es una manera de concluir el proceso para quien transa, deudor y acreedor. El acreedor nunca puede recibir más de lo que se le reconoce por la transacción respecto a ese deudor o por la sentencia respecto a los otros. Ahora, después habrá que ver
cómo son esos deudores, digamos, porque si son deudores dolosos, por ejemplo, en las cuestiones dolosas, en las cuestiones en donde hay este tipo de conductas, la ley pone un límite y no permite la acción de regreso. Pero eso ya es harina de otro costal. No vamos a entrar en esa otra cuestión. Lo que quiero decir es, si los deudores quieren seguir hasta la sentencia, tienen derecho a hacerlo. Ahora, el acreedor nunca va a recibir más de lo que la sentencia le reconozca, y si ya por transacción recibió una parte, solo podrá pedir lo que corresponde por el resto, y después quedará entre los propios deudores arreglar sus cuestiones internas. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo acá voy a cortar esto.